Bien, mi nombre es Rodrigo Salas, me corresponde hacer la presentación de este paper en el contexto del seminario, se llama Efectos de la información en la calidad de los productos, evidencia de las tarjetas de higiene en restaurante. Fue publicado en 2003 por Ginger C. Jean y Philip Leslie. El paper lo presento en el contexto de nuestro seminario, en particular con nuestra inferencia causal y esta estrategia de identificación de causalidad por la vía de diferencia en diferencia. La idea central del paper es verificar esta premisa de teoría económica, según la cual en la medida en que en un mercado hay más información, los productos, el producto de ese mercado mejora la calidad, siendo la mecánica que opera detrás de ese aumento de calidad es que si la información es compartida por todos los consumidores, entonces ellos en teoría preferirían aquellos productos de mayor calidad, lo que incentivaría a los productores a hacer mayores inversiones en mejorar la calidad y en consecuencia, si mejora la calidad y los consumidores lo saben, entonces aumentaría sus ventas y eventualmente incluso podría aumentar el precio de lo que venden. Bien. La implementación de una política pública de calificación de higiene en restaurantes de Los Ángeles, higiene como una dimensión de calidad, es un escenario ideal para testear estas teorías. Habiendo tres preguntas de investigación. La primera de ellas, si la introducción de las tarjetas de calificación de higiene de los restaurantes incrementaría su nivel de higiene, ¿cierto? Es más o menos la misma pregunta original. Segundo, si ese incremento de calidad se traduciría en que los restaurantes mejor calificados tienen un mayor nivel de ingresos, utilidad a propósito de esa mayor calidad. Y tercero, es eh, los autores tienen la duda de que el puntaje de calidad o el mecanismo de asignación de puntaje, que después termina en categorías, funcione bien como una expresión de la efectiva higiene de los restaurantes. Por lo tanto, ellos dicen que podría ser eventualmente el resultado de que los fiscalizadores, de que los inspectores de los sistemas de calidad mejoran las calificaciones sin que ello implique una mejor efectividad en la higiene. Y la forma de testear eso es que, bueno, preguntémonos cómo le van los indicadores de salud, ¿cierto? Si en aquellos territorios en donde se implementa la política pública, efectivamente se produce una disminución en la proporción o en la cantidad, perdón, de hospitalizaciones producto de enfermedades asociadas al consumo de los alimentos. De producirse esa reducción, entonces eso es una señal que la higiene en los restaurantes efectivamente ha mejorado. La política se implementa a partir de 1997, ocasión en la que por un reportaje de prensa se destapa las condiciones insalubres de restaurantes. Eso lleva a la autoridad de California, el Department of Health Service, a desarrollar esta política. Previo a esto, previo a la implementación de la política, es necesario señalar que la autoridad desarrollaba test, ¿cierto? Visitas aleatorias a restaurantes y calcula un puntaje, un score de higiene para los restaurantes, de tal manera que existía una calificación. La diferencia a partir de enero de 1998 es que esa clasificación, que es continua, se categoriza en cuatro categorías, A, B, C y D, que voy a mostrar un poquito más adelante, y además de eso que en algunos estados, perdón, ciudades del estado del condado de Los Ángeles, se implementa la obligatoriedad de mostrar las calificaciones, ¿bien? Ahora, no todas las ciudades tenían la obligación decidieron establecer la regla de mostrar las cartas como obligatoria, pero paulatinamente se fueron adhiriendo al punto que a diciembre de 1998 el 62% de los restaurantes del condado de Los Ángeles ya estaban emplazados en territorios en los cuales era obligatorio mostrar la tarjeta. Bien. Este sistema de operatoria de las inspecciones, así como la imposición de la política y la obligatoriedad, perdón, la adopción secuencial en algunas ciudades de esta regla de calificaciones obligatorias y que deben ser públicas, genera un escenario de exogeneidad propicio para la evaluación. ¿Bien? Es un tema que destacan en muchísimas ocasiones los autores, particularmente por el hecho de que ellos analizan incluso el hecho de que la implementación, la temporalidad de la implementación de la obligatoriedad no está asociada con características ni de los restaurantes
ni de las ciudades, en cuyo caso sí habría sesgo en las estimaciones. En este caso no tiene ningún nivel de asociación con eso y por lo tanto este es un escenario propicio para una evaluación, lo que podría ser algo así como un experimento natural, ¿cierto? En donde no es un random control trial propiamente tal, pero sí es un escenario en donde la condición de quién recibe el tratamiento y quién no lo recibe es exógena y por lo tanto esto favorece las condiciones de evaluabilidad. Hasta julio de 1997 las mediciones incorporaron elementos objetivos y subjetivos, pero posteriormente, desde julio en adelante, los elementos fueron 100% objetivos, o sea, es como un checklist. A partir de marzo de 1998 se producen pequeñitas modificaciones en el índice, no relativamente significativas. Estas son las cuatro categorías. Grado A de 90 a 100 puntos en el score, grado B de 80 a 89, grado C de 70 a 79 y grado D de 70 o menos. En este gráfico se muestra horizontalmente la temporalidad y verticalmente el puntaje para distintos percentiles de restaurantes. Los calificados, los peor calificados, los calificados con nivel intermedio y los calificados en el mayor de los percentiles. Vean ustedes, por favor, que aquí no hay ni nivel A, ni calificación A, ni B, ni C, porque en realidad lo que se analiza acá es solamente el score. Bien. Acá en julio del 97 está la introducción de estos elementos, comillas, 100% objetivos en la medición del score. Ahí hay un aumento importante para los tres tipos de restaurantes, los de desempeño bajo, medio y alto en higiene. Y acá está la introducción de las tarjetas de calificación de higiene, ¿cierto? Que también eh, produce un incremento en los scores. Entonces, estos incrementos en los scores podrían ser evidencia de que la introducción de las tarjetas mejora la higiene de los restaurantes, ¿cierto? Y se observan unos cambios adicionales aquí con estas mediciones, estos cambios que les mencioné adicionales en marzo del 98. Para construir la muestra los autores tomaron toda la información de calificaciones junto con información de impuestos. La información de impuestos se utiliza para efecto de responder una de las preguntas o varias de las preguntas de investigación, en particular si se afecta o no se afecta el nivel de ingreso de los restaurantes, el hecho de que obtengan mayores calificaciones. Eh, Se hace un pequeño zoom a la muestra original porque no todos los establecimientos tenían, para todos los establecimientos existía data de impuestos y por lo tanto se filtra a todos los restaurantes que tienen simultáneamente los dos, la información de las dos variables, lo que según los autores no perjudica la comparabilidad entre los dos grupos. Bien, son esencialmente lo mismo a pesar del filtro. Bueno, lo que tenemos a continuación es el primer modelo que se estima en el paper. Es un modelo en el cual el score es un modelo panel en que el score para cada restaurante en distintos momentos del tiempo es explicado a partir de, estas son las dos variables más importantes, ¿cierto? Que son si la calificación es mandatory o voluntary. Estos betas, por lo tanto, medirían la sensibilidad del score al hecho de que las calificaciones sean voluntarias y obligatorias y adicionalmente introduce estos gamas acá que son para controlar, son dummies que controlan por las modificaciones en la metodología que había mencionado, ¿cierto? La modificación que se produjo en el 97 y la modificación de marzo del 98. Además de eso está alfa sub i, que es que en una segunda modalidad de estimación del modelo se reemplaza por atributos fijos de los restaurantes y ciudades para controlar por eventuales efectos que esas variables podían tener. Es importante destacar que en este modelo de testeo, una vez que se visita un restaurante para otorgarle un score de higiene, se genera una tarjeta, por lo que no es posible un contrafactual. O sea, no es posible contar con restaurantes que reciban fiscalizaciones y que no tengan tarjetas de calificación. O sea, la tarjeta de calificación existe desde el momento en que se implementa la política. Entonces, no existe ese contrafactual por la vía de restaurantes con y sin tarjetas de calificación después de una visita, porque en definitiva, cada vez que se realizan visitas, los restaurantes obtienen tarjetas de calificación. Yendo al output, se observa
en primer lugar, que el beta asociado con la publicación obligatoria de los puntajes es significativo, al igual que el beta asociado a la DAMI de la publicación voluntaria. Es un poco mayor el beta asociado a la publicación obligatoria que a la voluntaria. Sin embargo, los autores mencionan el hecho de que esa diferencia no es, a pesar de que existe, aumenta más el puntaje en higiene, el score en higiene, el hecho de que la obligación, de que sea obligatorio, no es tanta la diferencia, no es una diferencia tan relevante entre estas dos categorías. Y adicionalmente a eso están las dummies del criterio de inspección que cambió, que son significativas, pero estas no vale la pena analizarlas porque están incluidas en el modelo simplemente para corroborar por el efecto que pudieran tener y bueno, eventualmente tienen efecto en modificar el score, pero al estar incorporado en el modelo panel, el efecto de estas otras dos variables, que son las que importaba analizar, controla por la existencia eventual de sesgos que hubieran generado los cambios de criterio en el cálculo de puntaje. Bien, el segundo modelo que estima es un modelo en el cual los revenues, los ingresos de los restaurantes, son explicados por atributos fijos en el tiempo de los restaurantes, por una DAMI por trimestre. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la información de impuestos es trimestral, entonces eso implica ciertas transformaciones al resto de las variables. Lo que hay acá es una continua que incluye dummies para régimen voluntario y obligatorio, acá dentro de G, y en H está la categorización de empresas de acuerdo a las categorías mencionadas por la introducción de las tarjetas, ¿cierto? A, B, C y D. Siendo A la situación base, de tal manera que los outputs que uno vea después deben ser eh, eh, deben tener en cuenta esta categoría base. Bien, más adicionalmente a esto, un término de interacción entre la obligatoriedad o la no obligatoriedad y esto que hay acá que es la calificación, ¿cierto? Esto que hay aquí a la derecha abajo es los outputs obtenidos después de la estimación del modelo. Se puede observar que tanto como la situación base es la calificación tipo A, la, mm, la publicación voluntaria y la publicación obligatoria de los scores tiene efectos positivos en en los revenues. O sea, los ingresos de las empresas aumentan en el caso de las empresas tipo A cuando se hace obligatorio la publicación de los puntajes y la calificación tipo A también aumenta el ingreso de las empresas cuando es voluntaria. Ahora, lo aumenta más cuando es obligatoria, 5,66%, que cuando es voluntaria. Bien. Y luego se ve, para estos coeficientes que hay acá, que no tienen significancia estadística, lo cual debe ser interpretado como que la sola creación de las tarjetas, sin que sea su régimen impuesto como mandatorio o voluntario, no afecta mayormente donde ocurre eso, el revenue de las empresas. Por otro lado, se observa que los otros coeficientes eh, significativos son el mandatorio, obligatorio para las empresas C, B y C, ¿cierto? Estas dos, y son negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que los revenues de las empresas disminuyen en la medida en que son calificados en categoría B o C con respecto a la categoría A y esa diferencia es estadísticamente significativa. Bien, ahora, eso solo ocurre cuando las calificaciones, la publicación de las calificaciones es obligatoria, no así cuando es voluntaria porque ninguno de estos coeficientes es estadísticamente significativo.
tal como se había mencionado en unas diapositivas atrás, se observó un incremento en los niveles de higiene evaluados por el SCORE, dada la introducción del sistema de calificaciones. Sin embargo, quedaba la duda si aquel aumento en los scores se producía efectivamente por una mejora en las calificaciones o bien por un aumento en la indulgencia de parte de los inspectores. Bien, para analizar eso, los autores escogen dos alternativas. Uno, analizar histogramas de densidad de puntajes, de scores, para los momentos en que existían cada uno de los sistemas, ¿cierto? Cuando no había calificaciones, cuando hay calificaciones obligatorias de desplegar y cuando hay calificaciones voluntarias de desplegar. Eso es una vía. Y la otra vía es analizando la incidencia de hospitalizaciones por enfermedades asociadas con alimentos, y en qué medida eso dependería de la implementación del sistema de tarjetas. Al analizar los histogramas por separado de los regímenes, el sin tarjetas, el con tarjetas obligatoria difusión o el con tarjetas de voluntaria difusión, se observa en el caso del primero que cuando no hay tarjetas el histograma tiene una forma suave. Bien, pero cuando se introducen las tarjetas se configura esta espina en la cercanía de los 90 puntos, y esa espina en la cercanía de los 90 puntos da señales de que puede dar señales de dos cosas. Una, de que efectivamente existe indulgencia de parte de los inspectores, pero también podría ser de que una vez introducido el sistema de calificaciones y conocida las reglas por parte de los restaurantes, estos se acomodan de tal manera que efectivamente reducen castigos en puntaje por faltas de higiene, y se acomodan alrededor de 90. Y de 90 hacia la derecha no existiría, como no hay ninguna calificación A++ o A+, entonces da lo mismo para una empresa quedar en 90 que en 95, de tal manera que procuran solo alcanzar 90. Entonces, no es conclusivo este histograma respecto a que si habría un efecto o no, o sea, si el efecto detectado en el puntaje sería producto de indulgencia de los calificadores o sería efectivamente un aumento en el puntaje, en los niveles de higiene. Para eso, para responder entonces con mayor precisión la pregunta, los autores exponen esta tabla en la que se despliegan los números de hospitalización por enfermedades asociadas con alimentos, tanto de Los Ángeles como de todos los otros territorios que no son Los Ángeles en el estado de California. Y se observa que se presenta una disminución sistemática, más o menos permanente, mejor dicho, en el número de hospitalizaciones por razones relacionadas con los alimentos, pero se produce un aumento, por lo menos entre el 97 y el 98, del número de hospitalizaciones por los generales. Entonces, esto quiere decir que esta reducción en la tasa de hospitalización por alimentos no forma parte de una reducción sistemática en el condado de Los Ángeles de las hospitalizaciones. De lo contrario, esto también tendría la misma tendencia a la baja que esto. Entonces, este análisis pequeñito es evidencia a favor de la idea de que efectivamente las enfermedades en el condado de Los Ángeles relacionadas con alimentos se redujeron más que el resto. Y al comparar Los Ángeles con el resto de California, también se observa algo parecido. Fíjense que las enfermedades relacionadas con el alimento entre el 97 y el 98 aumentan en el resto de California, mientras en Los Ángeles se produce esa disminución que ya habíamos citado de 13.3, y las enfermedades no relacionadas con el alimento, las hospitalizaciones por esa razón, aumentan. Más o menos no es tan distinto a esto. Entonces aquí hay señales, si es que uno hace un análisis de diferencia en diferencia, de que efectivamente hay un efecto en el condado de California de la implementación de las tarjetas de calificación. Formalmente eso se trabaja mediante un modelo de regresión en que la tasa de hospitalización es su variable dependiente, sin importar si se trata de hospitalizaciones relacionadas o no con los alimentos. Y acá están las explicativas, en donde las más importantes son la sensibilidad de esta tasa de hospitalización a la introducción del modelo o de las tarjetas de publicidad obligatoria. Lo mismo en el caso de este beta 2, pero para la introducción de la publicidad voluntaria.
Ahora bien, el punto es que estos beta de acá, al ser la variable dependiente de la hospitalización por cualquier motivo, estos betas deberían ser ceros. ¿Por qué? Porque no existe, al menos no existe la expectativa de que de que las enfermedades no relacionadas con alimentos disminuyan por el hecho de la implementación del sistema de tarjeta. ¿Ya? Ni en su caso, ni en caso que sean obligatorios, ni en caso que sean voluntarios. Entonces estos coeficientes deberían ser significativamente cero, y estos dos coeficientes gamma, acá debería estar la diferencia, ¿cierto? Es cómo reduce la incidencia de enfermedades en alimentos, estas son dummies, estas dos food, cómo reduce la incidencia de enfermedades producto de alimentos, la tasa de eh, hospitalización, ¿cierto? Estos términos de interacción. Eh, Vemos el modelo y vemos que hay tres variables estadísticamente significativas. La primera es contraintuitiva. Esto quiere decir que el hecho de que se haga que se implemente la voluntariedad en la exposición de las tarjetas de calificación aumentaría la incidencia de hospitalización por enfermedades no relacionadas con alimentos. Los autores la señalan y la declaran directamente como espuria, así que no se toman la molestia de analizarla más, pero sí analizan estas otras dos, en que se observa que estos coeficientes negativos, ello indica que creación, la implementación de las tarjetas eh, exhibidas voluntariamente o obligatoriamente eh, reducen la incidencia de enfermedades relacionadas con alimentos, por estos términos de interacción que son estadísticamente significativos y que son negativos. Bien. Aparte de eso, obsérvese de nuevo que se constata que eventualmente la reducción por el mandato es mayor que la reducción o el efecto del carácter voluntario de la medida. El último análisis que hacen los investigadores en el paper es la consideración de que de que los supermercados también tienen un sistema de calificaciones implementado en el mismo momento del sistema de calificaciones a los restaurantes, y por lo tanto aquella mejora o reducción en el número de hospitalizados por enfermedades asociadas a los alimentos eventualmente podría ser no solo la contribución de la implementación del sistema de calificaciones en restaurantes, sino que también de supermercados. De tal manera que los autores se preguntan derechamente si al menos una parte de la reducción en las hospitalizaciones por causa de enfermedades asociadas con los alimentos se debe a que los restaurantes hayan hecho mejoras en la higiene. Para eso se desarrolla un procedimiento largo que voy a tratar de resumir, que junto con la información de admisiones por concepto de enfermedades asociadas a los alimentos en distintos territorios así como zonas de códigos postales, se usa la información de ingresos de los restaurantes de esas zonas por trimestre, junto con la población de cada una de las zonas y la información de la higiene de los restaurantes no se utiliza en las categorías originales A, B, C, D mayúscula, sino que se hace una transformación hacia cuantiles de higiene A, B, C. Bien, esa es una adaptación. La expresión a evaluar es esta, en genérico, ¿cierto? Dice que la cantidad de personas hospitalizadas por enfermedades asociadas a los alimentos es igual a la población de cada territorio de código postal, multiplicada por esto, que es la proporción de comidas que la gente come en restaurante, multiplicada por la probabilidad de contagiarse de adquirir una enfermedad asociada a los alimentos por comer en restaurante, más esto que es la probabilidad o sea, la proporción de comidas en casa, multiplicado por la probabilidad de adquirir una enfermedad asociada a los alimentos por comer en el hogar. Comer en el hogar es equivalente a utilizar la comida del supermercado. Entonces este es el componente supermercado, ¿cierto? Al incorporar en esta expresión el uso de las tarjetas a partir de esta variable G, que representa es una dicotómica que toma el valor de uno si el restaurante despliega tarjeta o no despliega tarjeta en esa zona de código postal específica. Todo esto está hecho sobre la base o considerando como base a comer en supermercado. De esta forma, estos betas que hay acá deben ser interpretados como premios, va a depender del signo, si son negativos o si son positivos,
como premios al hecho de que las personas coman en restaurantes de la categoría A, B, C. Recuerden que estos son cuantiles, no son las categorías originales. En reducir la cantidad de personas hospitalizadas por razones asociadas a los alimentos, ¿vale? Por otro lado, estos tetas de acá deben ser interpretados como particularmente este teta 2 de acá, debe ser interpretado como la reducción, la contribución del mejoramiento de las condiciones de higiene de los supermercados a una reducción de la población hospitalizada. Bien. Y por otro lado, la suma de estos dos tetas de acá debe ser considerado como la contribución de la introducción del sistema de calificaciones a los restaurantes por sobre la introducción del sistema de calificaciones a los supermercados en la reducción, dependiendo del signo, ¿cierto? De la reducción de la cantidad de personas hospitalizadas por enfermedades asociadas con alimentos. Entonces tenemos esta tabla de acá que da los outputs de la estimación. Se observa que, en primer lugar, que este coeficiente de acá es no significativo. Esto quiere decir que el comer en restaurante tipo A no contribuye a aumentar la cantidad de personas hospitalizadas por razones asociadas a los alimentos, ¿cierto? Esto es equivalente a comer en el hogar. No así comer en restaurantes del cuantil B o C, que derechamente, ustedes ven acá, aumenta el número de contagiados por enfermedades asociadas con los alimentos, y son significativos. Por otro lado, acá están los tetas. Me gustaría centrar la atención primero en este teta de acá, que es estadísticamente significativo y que es negativo. Esto quiere decir, recuerden que este es el teta asociado a comer en casa, que es equivalente a comer de comida del supermercado. Y se observa que reduce efectivamente la probabilidad o el número de contagiados, de hospitalizados por enfermedades asociadas con los alimentos. Que este teta de acá sea no significativo quiere decir que no hay una contribución adicional a comer del supermercado o comer en el hogar, ¿cierto? Por el hecho de comer, de la implementación del sistema de calificaciones en restaurantes. Entonces, contribuyen de igual manera, bien, a reducir el número de enfermedades, hospitalizaciones por enfermedades asociadas con los alimentos. Bien, para concluir, habrán podido darse cuenta de que este no es un paper corto, son 43 hojas más o menos densas de análisis, ¿cierto? De un montón de dimensiones distintas que podemos sintetizar sin perjuicio de lo anterior más o menos en tres ideas centrales. Primero, que el sistema de calificación de tarjetas de higiene por tarjeta funciona en aumentar el nivel de higiene de los restaurantes, y esta mejora es más que aparente por el hecho de que los inspectores se vuelven más indulgentes, sino que por el hecho de que se reduce también la cantidad de personas hospitalizadas por enfermedades asociadas a los alimentos, ¿cierto? Estos efectos son similares a cuando la implementación del sistema de tarjetas, la difusión se hace obligatoria, a cuando la difusión es voluntaria. Y por último, la obtención de mayores calificaciones beneficia a los restaurantes que las obtienen, de tal manera que se observa un aumento de, de, de ingreso en aquellos restaurantes que están en la categoría más alta de calificación. Eso sería. Muchas gracias.